El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri, en contacto con De 2 a 14. Ministro, buen mediodía, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Saludos también al equipo y a la audiencia. Un gusto en saludarlo. Ministro, por supuesto, digamos, muchas dudas, teniendo en cuenta los alcances de estas restricciones, las definiciones que se están tomando, más allá de la cuestión de fondo, que es la necesidad de cuidarnos y de restringir la circulación. Ministro, ¿cómo hace aquella persona que tiene que salir a trabajar, que tiene que hacer algún trámite, que ya lo tiene previsto? ¿Con qué documentación, con qué aplicaciones debe salir como para poder demostrar que efectivamente está saliendo con un fin determinado? Bueno, Sergio, dos palabras sobre la finalidad de las medidas que después van a explicar cada una de las particularidades, ¿no? Por un lado, el objetivo, que es disminuir circulación, y por otro lado, evitar aglomeraciones. Digamos, estos son los dos vectores principales de todas las medidas que se toman. En ese contexto, ¿qué decimos? La circulación no está permitida durante todo el día. Durante todo el día es una restricción dura, inclusive más dura de lo que prevé para alarma el gobierno nacional a través de las normas que fue dictando, excepto para quienes van a trabajar. Es decir, toda aquella persona que va a trabajar va a contar con un permiso de circulación o cuenta con el permiso de circulación que lo puede tramitar en la app nacional o en la del gobierno de la provincia de Santa Fe. Cualquiera de las dos habilita para que una persona que va a desempeñar una actividad laboral pueda circular sin ningún tipo de dificultades. Ministro, ¿cómo hace aquella persona que no tiene una documentación respaldatoria en cuanto a su tarea, por su especificidad, por su condición? ¿Cuál sería la pregunta? Digamos, por los trabajadores que no están registrados igual van a poder obtener el permiso de circulación, porque el permiso de circulación va atado a la actividad permitida y la actividad permitida conlleva un permiso de circulación, así que lo van a poder tramitar y tener. Es decir, que allí tampoco hay un problema de permiso. Es decir, la finalidad de la norma es todo aquel que va a trabajar cuenta con un permiso. Quien no puede explicar, digamos, por qué motivo está conduciendo su vehículo en la vía pública sin una finalidad laboral o que tenga que ver con asistencia a alguna persona o con motivos de salud, como una consulta al médico, farmacéutico, lo que se denomina genéricamente como una razón de fuerza mayor, va a tener problemas, digamos. Pero todo aquel que va a trabajar cuenta con un permiso porque el permiso tiene que ver con las actividades. Claro, puede darse algún tipo de particularidad que la persona que salga a trabajar no tenga un patrón, digamos, sea una profesión independiente, sea un trabajo independiente, una persona que trabaja de manera autónoma. Ese trabajador, Sí, ¿con qué documentación tiene sale? también va a tener también un permiso, digamos, a ver, para decirlo en otros términos, un cuentapropista, una persona que trabaja y factura con un monotributo, por ejemplo. Ese también tiene un permiso de circulación porque va a desempeñar una actividad laboral. Está. Ministro, actividades deportivas están todas no permitidas, están prohibidas. No se puede desarrollar ninguna actividad deportiva ni de manera institucional, ni tampoco en la vía pública, en el espacio público. Colectivas y de contacto de ninguna manera, digamos, ni en espacios públicos, ni en espacios cerrados, ni en ningún lado, digamos. Lo que sí se puede hacer es la actividad deportiva individual, digamos, una persona que salga a trotar o una persona que salga a caminar,
esa persona sí lo puede hacer perfectamente, digamos. No está permitido bajo ningún escenario, por decirlo de alguna manera, la actividad grupal o de contacto de carácter deportivo. Ministro, ¿cómo hacen las personas que vienen de otras provincias, de otras jurisdicciones? ¿Cómo es la aplicación en ese sentido? Bueno, allí tenemos una cuestión. Quien vuelve a su domicilio, digamos, quien vuelve a su domicilio, va a poder volver perfectamente justificando solamente que ingresa para dirigirse a su domicilio. Con el tema de quien viene sin motivo, no va a poder justificar su circulación. Allí vamos a tener un inconveniente. Es decir, que nosotros estamos desalentando fuertemente la circulación que no sea por motivos laborales. Es decir, viene un fin de semana en que nuestra apuesta es a que la gente no circule y de allí la restricción vehicular. Ujú. Es decir, que al no poder justificar por qué motivo está transitando, digamos, si no es para dirigirse a su domicilio o en función de una actividad laboral, evidentemente va a estar en infracción a la norma provincial. El Poder Judicial nos acaba de informar que solamente a partir de mañana todas aquellas personas que vayan a tribunales deben ingresar con el turno asignado. Esto significa que el resto de las actividades para el resto de los poderes del Estado vuelve a fase 1, es decir, únicamente la atención será a través de la virtualidad, salvo urgencias. Salvo urgencias, la estamos impulsando desde para el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial la modalidad de trabajo a distancia. Invitamos a los otros poderes del Estado a hacer lo mismo. Evidentemente, por lo que usted me comenta, el Poder Judicial ya está tomando medidas al respecto y lo propio vamos a hacer, hicimos también con los municipios y comunas de la Ujú. provincia para que en todo lo que pueda pasar a trabajo virtual o a trabajo a distancia en estos 10 días se lo haga de esa manera. Es también una forma de contribuir a esta cuestión de la no circulación, ¿no? No está en el, al menos en los comunicados, tanto el de anoche como el de hoy al mediodía. Las actividades vinculadas a lo religioso, ministro, ¿están no permitidas ya entonces? Allí seguimos con la misma disposición con la que veníamos. Lo que está restringido son las celebraciones religiosas de forma presencial, sea en espacios cerrados o al aire libre, en tanto y en cuanto congregan un conjunto importante de personas en algunos casos. Hay otras actividades eh, pastorales, digamos, si se quiere, que tienen que ver o con la asistencia espiritual o inclusive algunas otras que se realizan en el seno de las instituciones religiosas que sí están habilitadas. Lo que está limitado es la presencialidad en la celebración religiosa. En algún momento recordemos que esto también se hizo la celebración se hizo por mecanismos a distancia, digamos, y digamos, el dar una misa que no sea en forma presencial, esto también está perfectamente habilitado. A ver, celebración presencial al aire libre sí, no dentro de los templos y de No, las no, iglesias. perdón, ahí no sé si yo me expresé mal o no nos entendimos. La celebración ni en lugar cerrado ni al aire libre, digamos. En Ah, ningún caso, pero nada. esto es algo que ya venía de esa manera. Es decir, no es que se innovó en algo, sigue lo que ya venía de esa forma. Bien, nada entonces. No, para Perfecto. celebraciones religiosas no. Último, y no lo molestamos más. ¿Va a haber controles? Bueno, nosotros estas medidas las conversamos lógicamente en el seno del gabinete y particularmente con el ministro de Seguridad, quien lógicamente está previendo los dispositivos para hacer los controles en la vía pública, en combinación también Ujú. con las autoridades Bien. locales,
Ahora, Sergio, también me parece que necesitamos como vecinos o como ciudadanos hacer un aporte en este sentido. Bien. Ni siquiera Sí, sí. lo planteo desde el punto de vista normativo, sino de solidaridad con lo que nos vienen diciendo los médicos, los directores de los hospitales. Hagamos este esfuerzo estos 10 días, veamos que en 10 días estos Clarísimo. casos que tenemos empiezan a Bien. bajar. Bueno, ese es un poco el objetivo. Le agradezco mucho, Pucineri, por este contacto. Precisamente va a hablar el intendente de la ciudad de Rosario. Le mando un saludo desde Bueno, aquí, desde 2 a 14 del 3. Gracias por a atendernos. ustedes Juan Manuel saludos Pucineri. nuevamente. Que tenga buen mediodía.